Ciudadana Franklin Samaniego. Quiero enviar un saludo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país. La Convención de los Derechos del Niño, cuando trata los temas de violencia en forma puntual, señala: la violencia es un problema social y cultural que afecta el desarrollo integral de las personas, vulnerando sus derechos a vivir en un entorno libre de violencia. Quiero señalar, para conocimiento del pueblo ecuatoriano, que este mes es un mes especial. La Asamblea Nacional en octubre del año 2013 aprobó una resolución en la que señalaba que el 11 de octubre celebraríamos o se conmemoraría el Día de la Niña. Ese día en el que tenemos que ratificar, como lo hacemos cada día en la gestión legislativa, nuestro compromiso con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. Compañeros asambleístas, cualquier medida que adoptemos para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes es una medida que se justifica de por sí. Ese grupo etario constitucionalmente reconocido como grupo de atención prioritaria constituye quizá el eslabón más importante en el afán de tener una sociedad digna, justa, libre de violencia, pero además no violenta. Quiero señalar que la doctrina de protección integral habla de varias fases de intervención, como está la prevención, la atención y la reparación. Cuando analizábamos en AMPETRA la problemática que se devino en 10 informes a instituciones del Estado, logramos determinar algunos problemas y algunos elementos que debían tratarse. El primero, las recomendaciones que hacía la Convención de los Derechos del Niño. Y la Convención, en su informe periódico quinto y sexto combinado del Ecuador, en forma textual señala y recomienda algunas cosas, entre ellas las siguientes: el Estado ecuatoriano adopte sin dilación una estrategia nacional para eliminar la violencia sexual contra niños en el hogar, incluidas las zonas urbanas y rurales, en el sistema educativo, y se asegure de que las niñas tengan acceso a mecanismos eficaces de denuncia de violencia sexual y la igualdad de género a las familias, los padres, los cuidadores y los docentes. Se acelere actuaciones judiciales contra los presuntos autores de actos de violencia, se adopte unas normas claras para ofrecer vías y recursos de reparación a niños y víctimas de violencia sexual y maltratos, como reparación y asesoramiento psicológico, resarcimiento, indemnizaciones y garantías de reparación. Frente a esto, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Cuando hicimos el análisis en la Comisión AMPETRA, realizamos algunas consideraciones iniciales que quiero compartirle también al pueblo ecuatoriano. Primero, la violencia es uno de los productos de una estructura patriarcal arraigada en la sociedad. La violencia sexual se origina en diferentes espacios, incluidos el ámbito educativo, público y privado. Existen diferentes actores de la violencia: violencia individual, asociación para delinquir y en algunos casos presencia de crimen organizado. Los agresores pueden ser externos o vinculados al sistema educativo, provenientes de diferentes entornos. Frente a esto, hay dos panoramas que yo quiero, o dos elementos que quiero poner en el análisis de este proyecto de ley. El primero, que tiene que ver con lo que viene haciendo la Asamblea Nacional, y este es un tema que ya lo debatimos y lo hemos discutido. Es tanto así que en la reforma del Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 17, que reforma el artículo 65, se incluye de forma expresa la inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, empleo o cargo público. Como ustedes saben, compañeros asambleístas,
El texto de la reforma al Código Orgánico Integral Penal tendrá que ser analizado por el Ejecutivo en virtud de su potestad de colegislador. En esta norma se señala que las y los juzgadores, además de las penas privativas de libertad previstas en el caso, impondrán de manera obligatoria la inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, empleo o cargo público a la persona que haya cometido algún delito contra la integridad sexual y reproductiva en la que las víctimas sean niñas, niños, adolescentes por el mismo tiempo de la pena privativa de libertad una vez cumplida esta, siempre que el ejercicio de dicha profesión, oficio, empleo o cargo público ponga a la persona en contacto directo con grupos de atención prioritaria. Asimismo, se incluyeron reformas, como por ejemplo el juzgamiento en ausencia, se revisó la dosimetría penal en temas de abuso y violencia y violación. Sin embargo, de lo señalado, también debemos denunciar que la responsabilidad no pasa solo por el Ejecutivo. Quisiéramos resolver todos los problemas con las leyes, pero quiero señalar que en la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional, en la propuesta de política prevenir y erradicar los delitos sexuales y de violencia, en particular en el sistema educativo y en espacios familiares y otros, la estrategia es el plan Toda una Vida, plan para erradicación de la violencia de género, calidad y calidez del servicio. El Ejecutivo, en ese caso, tiene una gran responsabilidad, que no la ha cumplido hasta ahora. Y cuando estamos en la Comisión de Niñez y analizamos la reforma al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, señalamos que la política pública, sin recursos y sin transparencia y claridad, no es eficiente y efectiva. Quiero señalar que en el Plan Nacional de Desarrollo para el año 2017 y 2021, donde habla de los derechos de todos durante toda la vida, en la proforma presupuestaria, contrario a lo que debería hacerse, contrario a lo que está determinado en esta agenda nacional, el Ejecutivo disminuye el presupuesto en relación a prevención y reducción de la violencia de género y otras violencias en un 92%. Prevención integral contra el uso y consumo de drogas, nada más y nada menos elimina la Secretaría de Drogas. Frente a esto, y al hablar de la protección integral, creo que este proyecto de ley ayuda en el tema de prevención. Sin embargo, de lo señalado, compañeros asambleístas, yo he realizado algunas observaciones y quiero plantear también unas nuevas. La primera, si efectivamente hemos debatido ya sobre el título de este proyecto de ley, yo quería compartir también qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de la violencia. Y señala exactamente: la violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima en cualquier ámbito, incluido el hogar y el trabajo. Frente a esto, habíamos ya debatido sobre el tema del título. Sin embargo, la comisión acordó que el título se mantenga tal como está. Habíamos planteado que se lo amplíe a Ley Orgánica de Registro Ecuatoriano de Personas Sentenciadas por Delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva de Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, de esto, pese a que hemos avanzado bastante, quiero señalar que creo pertinente que se incluya una reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de Contratación Pública. Un minuto, asambleísta. Pues en el sistema educativo es en donde se han dado un sinnúmero de irregularidades. Y ahí es en donde, por ejemplo, en el tema del transporte, en el tema de la contratación de la alimentación, en el tema de la contratación de bares, en el tema de la contratación de uniformes, etcétera, etcétera, deberíamos también incluir como un requisito para poder acceder a un contrato para prestar este tipo de servicios. Compañeros y compañeras, nuevamente, para finalizar, la violencia es un problema social y cultural. Tenemos que enfrentarlo de todas las aristas, no solo en el legislativo. Viene la proforma presupuestaria para este año. Ahí hay algunos elementos que he dejado. Espero
que todos ratifiquemos ese compromiso que tenemos por luchar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes y proveerles de un espacio libre de violencia para que se desarrolle de la mejor manera. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Era la intervención.